actualidad y más. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra página web www.intertextualcr.com. También puede mandarnos todas sus consultas a través de nuestro WhatsApp Intertextual CR. En esta ocasión estaremos conversando con la doctora Gabriela Pizarro. Con ella estaremos hablando sobre qué pasa en el mundo, qué pasa en Costa Rica. Ella fue relatora de Derechos Humanos en la ONU para temas de migrantes. Recuerde que puede enviarnos todas sus consultas y puede interactuar junto con nosotros, enviarnos todas sus preguntas y con gusto nuestra invitada le estará contestando. Pretextos, actualidad y más. Ya nos encontramos con la doctora Gabriela Rodríguez Pizarro. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerde que puede enviarnos todas sus consultas. En esta ocasión estaremos hablando sobre xenofobia y aporofobia. Muchísimas gracias, doña Gabriela, por acompañarnos. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, con mucho Buenas tardes, gusto. muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Cuéntenos un poco qué es lo que está sucediendo en el mundo con el tema de la xenofobia o el tema de migrantes. Pues es un tema, por decir así, bastante amplio. Es un problema serio, grave, que se está sufriendo en todo el mundo. Particularmente tenemos ejemplos cercanos sobre crímenes de odio, por ejemplo, que tienen que ver con la xenofobia. La aporofobia se refiere más bien a la fobia hacia el pobre o hacia el vulnerable. En ese sentido, creo que en el mundo, bueno, digamos, en mi experiencia sobre migración y derechos humanos, le puedo decir que sinceramente hay miles y miles de personas que están atrapadas en frontera, atrapadas en lugares de tránsito, digamos, en donde sí sufren bastante violencia contra ellos, en el sentido de que no solamente de las autoridades, hay autoridades que son comprensivas, pero hay autoridades que no. Entonces todo el tema del manejo de los flujos migratorios es muy delicado en este momento y es ampliamente actual en el sentido de no a la xenofobia y no a la aporofobia. O sea, no es culpa de las personas que migran, o sea, no es que estén migrando porque se van en un crucero. Ellos están migrando porque van en búsqueda de un mejor trabajo, de un mejor futuro. Hay países que están realmente muy mal. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de años anteriores en Centroamérica? Bueno, digamos, poniéndonos desde el 2000, por decir así, sinceramente Centroamérica siempre ha sido un espacio de tránsito, pero también de destino, ¿ok? No solamente viene gente del sur que van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, también viene gente que extracontinental, que han llegado, digamos, o a Brasil o a Ecuador en algún momento, a Chile también, y caminan y pasan y en este momento tenemos una serie de gente que está como a la espera de, por ejemplo, en el Darién. Entonces, son personas de origen extracontinental, algunos, no la mayoría, pero también son muchas personas haitianas, de otros países que han estado en el sur y que ahora por la situación incluso de la pandemia también han empezado a tratar de pasar hacia el norte. Sabemos que en el norte, o sea, están cerradas las fronteras. Entonces es una situación bastante delicada, es una situación humanitaria, de crisis humanitaria, que no se enfoca como crisis humanitaria. En general, políticamente se enfoca como, bueno, las reglas. Sí, tenemos que tener reglas que cumplir. Los países no pueden así
recibir a quien sea. Entonces, dentro de las reglas, también tenemos que cumplir a lo que los países nos comprometimos. Entonces, los países que somos miembros de Naciones Unidas, por ejemplo, de la OEA, etcétera, nos hemos comprometido a no violar los derechos humanos, ¿ok? Entonces, ahí es donde hay en este momento un poco de contradicción, exactamente, porque si yo, como Costa Rica, por ejemplo, soy país miembro de Naciones Unidas y he ratificado los convenios y los tratados internacionales, estoy obligado, no es optativo, a cumplirlos, ¿ok? Entonces, ahí está el punto. ¿Y qué pasa con los países que no los cumplen? Como Nicaragua, por ejemplo. Exacto. El problema es que esos países están violando el derecho internacional. O sea, Costa Rica, digamos, no es que es un país de puertas abiertas, que venga quien sea, no, pero tenemos un ordenamiento institucional válido. Entonces, ¿qué pasa con el país del norte? Es muy grave lo que sucede, enormemente grave, porque últimamente acuérdense que no quería recibir a sus propios nacionales. Entonces, tener que buscar donaciones para que se puedan hacer la prueba, o sea, eso no es así. O sea, él es miembro de Naciones Unidas, el gobierno nicaragüense tiene que cumplir, no puede ser que sean la excepción de la regla. Lo mismo pasa con Venezuela, con el señor Maduro. Entonces, es difícil para los países que tenemos una institucionalidad democrática y que a pesar de toda la crisis que hay en las instituciones y ahora la pandemia, tenemos muchas dificultades para poder mantener estas poblaciones desde una manera digna, ¿no es cierto? ¿Y qué procede en la ONU cuando pasa este tipo de situación? Bueno, ¿qué procede? O sea, procede que la gente, yo siento, debería estar más informada, porque el hecho de que la CIDH, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que incluso tiene su sede en Costa Rica, ha tenido alegatos, ha recibido casos y ha dado su opinión, ¿ok?, de situaciones específicas con población migrante. Entonces, como que también llegó a Nicaragua. Acuérdense que de Nicaragua cuando entraron lo sacaron primero. Después el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde yo estuve trabajando y soy senior, digamos, de ahí, hicieron una visita, hicieron las recomendaciones. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay un vínculo entre la violación a los derechos humanos y a lo que yo me obligué, porque no es que sea optativo, es que estoy obligada a cumplir. El gobierno Ortega Murillo no lo cumple. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes también, si lo llevas al plano económico, han habido situaciones, digamos, de ir cerrándole las puertas en el sentido a todos estos millonarios de la misma familia o sus ministros Sí. Eso es concreto, o sea, y eso está ocurriendo, pero no lo suficiente, o sea, porque tampoco Naciones Unidas puede intervenir un país diciéndole ya, se va, no, sino que el señor Ortega y la señora Murillo no respetan el derecho internacional humanitario. Se dicen solidarios, se dicen cristianos, se dicen, pero no lo cumplen, no sé si me explico. Tienen testaferro, tienen paramilitares, tienen sicarios, y eso está absolutamente contra los derechos humanos. ¿Y Centroamérica puede hacer algo? Porque al final todo esto que pasa en Nicaragua está afectando a toda la región. ¿Centroamérica puede hacer algo como país o como miembro? Centroamérica es miembro tanto del nivel, digamos, de las Américas, a nivel del sistema interamericano, y también somos miembros de Naciones Unidas, todos los países de Centroamérica. Pero, ¿qué puede hacer? O sea, hemos hecho lo que mejor hemos podido.
¿me entiendes? O sea, una intervención ya así como, no es posible. O sea, cada país en ese sentido es miembro, pero también ya ve que se han salido algunos de estos países de la Organización de Estados Americanos, o sea, como diciendo las reglas del juego las pongo yo. Y eso es muy grave, porque quienes están sufriendo la violencia interna de Nicaragua, que se sigue sufriendo, ¿entiendes? Y la violencia interna en el caso de otros países como Venezuela, no pueden más. ¿Qué podemos hacer? Tratar de buscar las vías democráticas para un diálogo, para que exista un real diálogo, no que simplemente después que hay una mesa de diálogo ataquen a las iglesias, ataquen a los jóvenes. Esto ha sido muy grave porque ha sido específicamente contra los jóvenes y las jóvenes, ¿te fijas? Contra las personas de la diversidad, contra las personas de diversidad sexual. O sea, es una represión así, derechamente violenta hacia lo diverso, hacia lo que no es lo que dicen ellos que son. ¿Okay? Entonces, eso no está ni con las reglas de Naciones Unidas, ni con las reglas del sistema interamericano. Ok, me encanta que estemos hablando de este tema porque es un tema interesante y muchas personas nos han consultado porque sienten que el proceso en la ONU es bastante lento. Es bastante lento y la gente como que se cansa. Entonces, ¿qué se le puede decir a estas personas? Porque al final nosotros podemos entenderlo. Y usted nos decía que la gente tiene que estar bastante informada para saber qué es lo que procede. Y las organizaciones pueden estar informadas, pero la población, posiblemente, que es la que está sufriendo, están cansándose de lo que está pasando en Nicaragua, y muchos de ellos doblegándose por el tema de la represión, por el tema de la persecución y todo lo que está sucediendo. Pero la consulta acá sería: ¿cómo Costa Rica o desde Costa Rica se está trabajando para que en Nicaragua se solucione este problema? Es que Costa Rica, o sea, Costa Rica es un país soberano y respeta también la soberanía del otro estado. Usted ha visto todos los problemas que nos han puesto, mejor ni le digo porque ya los sabemos, ¿no es cierto? Entonces, el problema que existe, la gente como impaciente. Yo, con toda mi experiencia y la edad que tengo, pero mi corazón muy joven, le digo sinceramente, para mí necesitan más formación e información, y la información está. Y sobre todo los jóvenes, que la tecnología la tienen aquí, pueden entrar a esos canales para ver qué es lo que son los sistemas, qué significa, digamos, hacer una acción urgente en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, qué significa hacer una acción urgente, qué significa hacer una nota verbal, qué significa que en la Asamblea General de Naciones Unidas se hable de lo que está pasando allá, que Nicaragua tenga que responder ante el mundo qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo lento? No es lento, es que no se está haciendo. Discúlpeme, pero ahí yo no entiendo mucho por qué no se hace. Yo creo que hay que recurrir, hay que bajar, digamos, la información del Alto Comisionado, también de la Corte Penal Internacional, también digamos, de todo lo que tenemos al servicio de la violación a los derechos humanos, digamos, para no a la impunidad, y se puede hacer. Pero si cada uno está en su grupo diciendo, no, es que esto no sirve, es que fue Michelle Bachelet y tal, no. O sea, no es que llegue el alto comisionado o la alta comisionada y diga, ya, aquí se arregló todo. No, no es así. Entonces, si no seguimos las vías, digamos, adecuadas, pues no va a pasar absolutamente nada. O sea, yo como relatora, que son mecanismos especiales que tiene Naciones Unidas a nivel de derechos humanos, también los tiene el sistema interamericano. Entonces, eso significa que uno pide cuentas, investiga, visita e informa. Entonces, usted puede encontrar todos los informes míos, por ejemplo, que si usted los lee, es como que fuera hoy.
Frontera México con Estados Unidos, frontera España con Marruecos, frontera Nicaragua-Costa Rica, o sea, por hablar algo, digamos, en el caso de frontera, centros de detención, ¿ok? Entonces tenemos cárceles en vez de tener centros adecuados. Costa Rica sí tiene centro, sí tiene un centro, digamos, digno. Canadá también lo tiene. Estados Unidos tiene centros, pero son manejados por empresas privadas. Entonces, la persona que está internada ahí no tiene directamente, muchas veces, el tú a tú con el migrante y el juez de migración. O sea, los migrantes internados no tienen a veces esa comunicación. Exactamente. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, hay grupos como Amnistía Internacional, como The Human Rights Watch, que son muy serios, y ese tipo de grupos sí están siguiendo las vías, y ahí tenemos que le llegan, digamos, los golpes políticos que le tienen que llegar a esta gente. Cuando volvamos de la pausa, nos vamos a ir a una pausa comercial, porque gracias a nuestros patrocinadores este programa puede sobrevivir. Seguiremos conversando sobre este tema que está súper interesante. Usted recuerde que puede enviarnos sus consultas a través de el Facebook, puede encontrarnos como Intertextual CR. Muchísimas gracias, no se despegue, ya volvemos. Pretextos, actualidad y más. Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Con programación variada para toda la familia. Ticavisión en directo. El programa que pone sobre la mesa los temas más preocupantes a los costarricenses y a la comunidad internacional. Cada día, revista matutina con temas de interés te mantendrá pegado a la tele. Deportes, todo lo que pasa con el fútbol nacional e internacional a través de sus diferentes producciones, películas, musicales, documentales y series. Mantenemos informados a más de 400,000 nicaragüenses a través de nuestra franja informativa. Ahora es Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Pretextos, actualidad y más.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales Intertextual CR y en la página de Facebook de Ticavisión. Muchísimas gracias. En este momento estamos conversando con la doctora Gabriela Rodríguez, ex relatora de Derechos Humanos para temas de migrantes. Muchísimas gracias, doña Gabriela, por seguir con nosotros. En este momento queremos específicamente hablar de lo que está sucediendo en Costa Rica. ¿Qué pasa con los migrantes en Costa Rica? Bueno, tenemos una situación específica que ocurrió, digamos, en el 2018 en Nicaragua, en donde se entró una gran cantidad de solicitantes de refugio a Costa Rica por la violencia que ya sabemos que hubo en Nicaragua, con una explosión social de la sociedad civil y hubieron personas, digamos, en muy malas condiciones, en prisión, etcétera. Tenemos un alto número de personas solicitantes de refugio, pero también tenemos un gran número de migrantes, o sea, gente que se vino simplemente porque le dio miedo. También tenemos la gran cantidad de trabajadores migrantes nicaragüenses en Costa Rica, no solo nicaragüenses también, pero la mayor cantidad en el caso de las migraciones es de nicaragüenses. Son personas que vienen a trabajar, que aportan enormemente a la economía del país, y tenemos también personas que solicitan refugio. Ahí hay una situación compleja, porque se acumuló un gran número de solicitantes de refugio, por ejemplo, alrededor de 70.000 personas solicitando refugio. Entonces, no todas esas personas van a tener el carnet de refugio. Muchos solicitantes de refugio en Costa Rica tienen un carnet como solicitante de refugio con permiso de trabajo y se van a vivir el proceso y toda la selección de la elegibilidad que lo hace a través de la Oficina del Alto Comisionado para los refugiados, que es el ACNUR. Entonces, junto con el gobierno de Costa Rica, la Dirección General de Migración, en ese contexto, la ley en Costa Rica está amparando derechos humanos, amparando que no se viole, digamos, el derecho al refugio, la Convención de 1951 y el derecho a lo que se llama non-refoulement. ¿Qué significa? El derecho a la no devolución. Significa que si yo fui efectivamente perseguida porque estuve en un tanque, o sea, perseguida como persona, me torturaron o me hirieron o llegué herida. Que teme que le quiten la vida. Claro, por supuesto. Entonces, de esos casos, si ya no tienen ninguna posibilidad aquí, estamos con la pandemia, estamos sin trabajo los costarricenses, también están sin trabajo y pidiéndole las habitaciones o los pequeños apartamentos donde viven. Me refiero fundamentalmente a gente sencilla, pero la mayoría de la gente, ¿ok? Entonces, ahí devolverse tiene que ser voluntario, pero cuidado, creo que es un punto álgido que lo tenemos que manejar muy bien. O sea, no se puede obligar a la gente a irse. Entonces, ojo, si yo llegué hasta la última instancia de migración, de la ley, ¿ok? Llegué hasta la última instancia para apelar de que no me dieron el estatus de refugiado, quedé en un limbo. Si esa persona es devuelta y realmente hay causas que no se consideraron en ese momento, que si el país no lo consideró ni el ACNUR, esa persona vuelven a Nicaragua. Entonces, devolver personas o expulsar personas así, el policía de frontera no puede llegar y expulsar personas diciendo que son ilegales, ojo. Ahí también tenemos el tema de la porofobia, el tema de que van de repente a buscar gente a una construcción y los sacan y después muestran a la gente como verdaderos delincuentes cuando son trabajadores, muchos de ellos. Y muchos de ellos también
son trabajadores, no necesariamente son migrantes, o sea, para refugio. No sé si me explico, es bien complejo. Entonces es importante porque Costa Rica ha hecho todo el esfuerzo para mantenerse con la institucionalidad como se debe. Acuérdense que hubo un brote de COVID en el centro de atención allá para migrantes, digamos. Lo que obligó a que migración tuviera que cerrar. Entonces, pero todo eso se manejó. ¿Te fijas? Se aisló a la gente, todo un esfuerzo para que la cosa no fuera. Pero igual los medios de comunicación satanizaron a los nicaragüenses o a los migrantes que eran los que traían el COVID. No es así. Yo creo que después los baby showers, las fiestas, ya todo así, hasta se ve, bueno, en Facebook, en todo, que han hecho la gente. ¿Cuál es la orden que dio Ortega Murillo? La orden es no usar mascarilla, que era una gripecilla, y ellos tienen ni siquiera contabilizado lo que está sucediendo. Nosotros hemos hecho todo lo posible como país. Y acuérdense, ustedes dicen extranjeros. Cuando se dan las noticias no se dice la nacionalidad de las personas, ¿ok? Y el foco más grande no está en este momento en la frontera norte. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ojalá que la gente sepa manejar eso. ¿Okay? Esto le quería consultar, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación, lo que más se visibiliza es la nacionalidad, ya sea nicaragüense, salvadoreño, cualquier nacionalidad que sientan que le pueden exprimir, los medios de comunicación lo sacan porque posiblemente sienten que eso les va a vender. ¿Eso cree que es ético? Sí, ellos creen, o sea, digamos, hay medios de comunicación que tienen que vender una mercancía, ¿estamos de acuerdo? Entonces utilizan a veces a la gente como mercancía. Claro, esta noticia amarillista, que no es verdad, pues yo la levanto. ¿Qué es lo que provoco? Mucha xenofobia. Hay grupos aquí también que ya los pararon, digamos, cuando se hizo la primera marcha esa que se hizo xenófoba, con mucho odio contra los extranjeros. Entonces, en ese sentido, Costa Rica se ha manejado lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones también. ¿Te fijas? Tenemos que enfrentar la pandemia y enfrentar también esta migración fuerte y esta presión que tenemos. Gente extracontinental o haitianos que han venido, que estaban en el norte, en Panamá, pasaron, digamos, y ahora tenemos un grupo grande en el norte. ¿Te fijas? O sea, tenemos una presión migratoria porque además somos un país de tránsito. Entonces, tenemos que cuidarnos de no violar el derecho internacional, no violar la Convención de los Refugiados, que te dice y te obliga, y yo me obligué a no expulsar a una persona con necesidad de protección, ¿ok? Como país me obligué. Entonces, si esas personas tienen necesidad de protección, no los podemos dejar en el limbo. Mira, por favor, no los podemos dejar así. Entonces viene un policía, le pide los documentos, pero usted fue rechazado, entonces te pueden echar. Entonces no podemos hacer eso, o sea, estamos ante un problema muy serio. Y la pandemia ha agravado esta situación, ¿no? Porque al final el cierre de fronteras, el no permitir el ingreso de migrantes, se queden o sean de tránsito, eso ha agravado la situación. Sí, pero en todos los países estamos igual. O sea, sinceramente, o sea, esto de las fronteras, de gente tratando de salir de Chile para Venezuela, o sea, porque la gente todo esto ha enloquecido mucho a los nacionales que en los países de acogida no tienen posibilidades ya de trabajo. Lo triste es que si a mí me maltrataron, si a mmí me torturaron, realmente me persiguieron, después no me dan el estatus porque no entré, digamos, en las categorías, entonces simplemente no me pueden echar. Tienen que haber categorías especiales que están en la ley de Costa Rica, categorías humanitarias. Eso no significa que va a quedar todo el mundo aquí, si hay gente que no y que no, pero que no sea gente con necesidad de protección internacional. Eso es lo más importante para
nicaragüenses, venezolanos, incluso salvadoreños, que tienen el problema de las maras. Entonces hay muchos salvadoreños que están entrando también a Costa Rica a pedir refugio. Es que no podemos, digamos, hacer más. Estamos haciendo lo mejor posible. Entiendo. ¿Y qué pasa? Usted me mencionaba un tema interesante, el tema de las casas donde mantienen a las personas migrantes. Costa Rica es el único país que tiene un centro de detención de migrantes, ¿es así? No, todos los países tienen, depende, o sea, Nicaragua no sé cómo lo tienen, porque la verdad es que la información ahí es muy sesgada. Sinceramente, tenemos, digamos, en Panamá, tenemos en México, tenemos en El Salvador, en Guatemala. Yo doy fe, digamos, de que sí hay centros de retención de migrantes, o sea, no son cárceles, ¿ok? Pero no pueden salir. No se le puede dominar una cárcel, no se le puede poner como categoría de cárcel el tema de que esté limitado a salir. No es cárcel, o sea, es un centro digno y ordenado que tiene a personas en espera de solucionar su tema migratorio, ¿de acuerdo? Es distinto a una cárcel, ¿de acuerdo? Que ya tiene una condena y va a pasar ahí un buen tiempo. Exactamente, porque una cárcel es para un delito penal. Este es un tema administrativo. En el caso del señor Trump, lo hizo penal, o sea, mete a la gente, usted ha visto, o sea, en esa jaula, o sea, en forma absolutamente inhumana, desgraciadamente. Sí, incluso niños. Separar a los niños de su padre, eso no se hace. La Convención de los Derechos del Niño, todo la hemos firmado. El interés superior del niño tenemos que manejarlo como se debe. Es el interés superior del niño, o sea, no podemos separarlo de su padre. Se le está tratando mal, se le está tratando como no se debe. No en Costa Rica, pero en los países aquí de tránsito. Hay que tener mucho cuidado. Y no quiero hablar, digamos, de México, Estados Unidos y de las deportaciones. Ojo, a las deportaciones o expulsiones se les está diciendo que son retorno. No es retorno. Porque es obligado. Es exacto. O sea, una expulsión es una expulsión en frontera, ¿ah? Que a veces autoridades que no les corresponden expulsan. Ojo, una deportación lleva un proceso, ¿entiendes? No es así llegar y deportar. Entonces, estar deportando personas desde los Estados Unidos mexicanos o de los Estados Unidos de América para México, y México los manda para acá, las personas como así, como que fueran objetos. Esas deportaciones son muy graves porque sí ha venido mucha gente enferma, ¿ok? Y eso puede representar un trauma para el migrante. Pero por supuesto, o sea, ya suficiente con lo que han tenido en su país de origen, con las maras, o con los paramilitares, o con el famoso ejército de Ortega Murillo. No, o sea, la gente ha sufrido. No, o sea, yo no digo que tienen que estar todos aquí, a todo el mundo le tienen que dar trabajo y todo. No podemos, ¿me entiendes? Pero hay una manera digna de tratar el fenómeno migratorio. Y Costa Rica lo está haciendo dentro de todos los límites. Lo que tiene que tener cuidado es que la gente que no es aceptada como refugiado, digamos que en la entrevista de elegibilidad es rechazada su solicitud de refugio, no pueden hacerle así. No es una persona que se pueda llegar y devolver simplemente porque el policía dijo sí, se va porque no tiene papel. Entonces, en esa complejidad estamos en este momento, viviéndola lo mejor posible y tratando de proteger a las personas y a los habitantes de este país. Y posiblemente Costa Rica está dando lo mejor. Lo mejor. Se le criticó porque cuando vino la represión tan grande y los heridos y llegó gente herida, ha habido gente que se ha suicidado aquí. Y no quiero ni hablar de eso, pero son jóvenes. O sea, es tan duro lo que les pasa y tampoco nosotros como país tenemos tanta posibilidad para hacer todo lo que quisiéramos, ni tampoco tenemos la ayuda internacional.
¿ok? No es así. Ha sido muy injusto en este momento la ayuda internacional para un país como Costa Rica, que es receptor sur-sur, o sea, porque Nicaragua es un país del sur, por decirte algo, hacia Costa Rica. Siempre hablan del Triángulo Norte, Alianza para la Prosperidad, el Triángulo Norte, todo el Triángulo Norte, pero resulta que Panamá, Costa Rica y la misma Nicaragua están out. Entonces, si la gente, digamos, solicita ayuda, espacio, no, porque Costa Rica es un país que ya está en la OECD, o sea, no, ojo, o sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado y más información, insisto, hay que formar e informar a las personas. Muchísimas gracias. En este momento, siendo consecuentes con nuestro enfoque de derechos humanos, queremos mostrarle una información que a usted como migrante le puede gustar, usted puede estarla necesitando. En este momento lo invitamos a que lo vea. Interludio es un lugar, un refugio, una casa para todas aquellas personas que han sufrido por ser minoría, para las mujeres, los niños, los inmigrantes, las personas con discapacidad o simplemente los diferentes, para todos los que han llorado alguna vez por el rechazo, la burla, el bullying o la violencia física o verbal, simplemente por ser diferentes. Para los otros, los de afuera, los más bajos, los más gordos, los más blancos, los más débiles. Interludio es un refugio, un hogar para todas aquellas personas que han sido heridas por la iglesia, que han sido rechazados, señalados o apartados por no encajar, para todos los que han tenido que esconderse y encontrar la fuerza en la soledad de Dios, para que vuelvan a creer, a confiar y a sonreír. Recuerde que Interludio puede buscarlo en sus redes sociales como Interludio Costa Rica y con gusto va a ser recibido. Doña Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algunas palabras que nos quiera dar de cierre? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Creo que he dejado un mensaje muy claro. Las últimas palabras diciendo, la migración y todo este fenómeno está subregistrado. Ojo, con los periodistas en general quieren números, deme los números, deme. Sí, o sea, de repente hay muchos números, de repente ya no hay. No puede ser que de un día para otro ya no haya ningún solicitante de refugio. No, ¿me entiende? Entonces no hay que moverse, por supuesto, con números. Pero también mi mensaje es que cuanto a la aporofobia y a la xenofobia, que es un mal que existe hoy en el mundo que estamos viviendo, ojo, Costa Rica se ha caracterizado por ser un país democrático, un país que respeta los derechos humanos. Y no es majadería, no es alcahuetería, es respetar las reglas del juego que nos hemos nosotros impuesto. No lo inventó nadie, ni yo, ni usted, no. Nos hemos impuesto reglas del juego. Entonces, ojo a la juventud aporofóbica y xenofóbica. No puede ser que no aceptemos la diversidad, que no aceptemos el otro y que no aceptemos, digamos, lo que es la persona que tenés frente. Es lo más importante, que somos personas humanas. Y tenemos derecho. Y tenemos derecho, todos. Y nuestra Constitución, en el caso de Costa Rica, lo dice. Entonces no puede ser que nos pongamos con una xenofobia así como de moda, porque cuidado, eso nos puede llevar a algo muy grave como país. ¿Y a los medios de comunicación qué mensaje les daría? Que se cuiden en el lenguaje. Fíjate que con todo esto que está pasando, creo que si hay algo positivo, no sé si se puede decir así, como que han tenido un poco más de cuidado. Cuando vino el golpe, así, xenófobo, con el tema del COVID, han tenido que cuidarse un poco más, porque las autoridades se mantuvieron siempre bastante firmes en ese sentido. Y en ese sentido saco el sombrero, o sea, sí se tiene que respetar a las personas. Si somos extranjeros, yo también soy extranjero, yo soy chilena. Pero quizás porque estoy en un lugar un poco privilegiado, resulta que no importa, pero no,
O sea, tenemos que respetar al otro. Ese sería su mensaje para... Mi mensaje es información, educación y para los jóvenes utilicen la tecnología para informarse. Los medios de comunicación tradicionales a veces no informan. Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este tema fue muy interesante, le agradecemos y esta es su casa, está 100% abierta. Y a usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya volvemos, no se despegue porque vamos con el cierre del programa. Pretextos, actualidad y más. De esta forma nos estamos despidiendo, agradecemos por habernos sintonizado a esta hora. Fue una plática amena, una plática que a usted le está educando un poco y usted se está llevando un poco de lo que nosotros estamos conversando. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, puede seguirnos como Intertextual CR, puede buscarnos en nuestro sitio web como www.intertextualcr.com. Recuerde también que vamos a estar este y todos los sábados a partir de las 4 de la tarde totalmente en vivo acá en la señal abierta de Tica Visión. El próximo sábado estaremos conversando un tema muy interesante. El próximo sábado ya se nos viene el Día de la Madre costarricense, y estaremos hablando con 2 psicólogos expertos en este tema específico, en maternidad responsable. Usted también puede acompañarnos, usted también puede educarse un poco y ya tiene un pretexto, un muy buen pretexto para acompañarnos. Recuerde, el sábado a las 4 de la tarde, totalmente en vivo acá en Tica Visión y por todas nuestras plataformas digitales. De esta forma nos despedimos y agradecemos su sintonía. Somos Pretextos, una nueva opción de análisis de temas de actualidad donde las y los invitados nos darán su punto de vista desde su propia vivencia. Acompáñenos desde este 8 de agosto a las 4 de la tarde totalmente en vivo acá en Tica Visión.